La bondad de Dios, el sumo bien. Primera de Crónicas 16:34. Estaré usando la Reina Valera 95. Dice: aclamen a Yahvé porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Aclamen al Señor, aclamen a Jehová, porque Él es bueno. Amén. La bondad de Dios es una perfección moral divina, considerada como un atributo comunicable. Eso significa que Dios en cierta medida nos comparte a nosotros bondad. En ese sentido, más adelante vamos a estar viendo eso. Los hijos de Dios debemos ser ejemplos de bondad. Pero eso solo es posible porque el Dios bondadoso nos comparte su bondad, o sea, nos comunica. Por eso se llama atributo comunicable. Es decir, solamente Dios es bueno, pero nos comparte, por así decir, un poco de esa bondad. Eso es lo que significa que es comunicable. Como se dan cuenta en este pasaje, es un versículo que usted habrá leído muchísimas veces porque se le llama el estribillo de la Biblia, como el coro de la Biblia. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Usted va a ver eso un montón de veces. Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Salmos, Jeremías, hasta en Santiago, y algunas insinuaciones en Apocalipsis. Pero vemos, a la par con la misericordia de Dios, la bondad de Dios es aclamada en el estribillo de la Biblia, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que el hecho de que Dios es bueno es una verdad eterna, eternamente activa. No surge como una reacción a los hechos de la creación, ni mucho menos como una respuesta a los actos de los hombres. Dios es bondadoso en sí mismo. Muchas veces usted y yo nos portamos buenos con algunas personas o bondadosos, pero como una reacción, como una respuesta. Pero Dios no necesita ningún factor externo para ser bondadoso. Él ya es bondadoso en sí mismo. Bien, vamos a estar estudiando este tema así en 3 puntos. El primer punto vamos a decir: solo Dios es bueno. En el segundo punto vamos a ver 2 formas de bondad divina. Y en el tercer punto vamos a ver las 2 máximas dádivas de la bondad de Dios. Bien, así vamos a estudiar nuestro tema en esta mañana. Espero en el Señor abarcar todo y que el Espíritu Santo nos conceda su guía para este majestuoso tema. Comencemos. Primer punto: solo Dios es bueno. Vamos a Marcos 10:17. Marcos 10:17 dice: al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Bien, ese pasaje no está queriendo decir que Jesús no sea bueno o que Dios sí sea bueno y él no, como algunos alegan. No, aquí la enseñanza del Señor es muy directa contra esta persona. Ese es el famoso caso del joven rico, un muchacho que usted puede mirar por ahí en el versículo 20, que dice que él desde niño ha guardado todos los mandamientos. O sea, él ya es bueno, pero él quiere ser un poco más bueno. O sea, es alguien que tiene un concepto de bondad muy grande de sí mismo.
Entonces, cuando Cristo dice solo Dios es bueno, está atacando, por así decir, esa actitud del muchacho y hacerle ver que solamente Dios es bueno y él no lo era, el joven rico. ¿Ven? Entonces Cristo mismo está enseñándonos, solo Dios es bueno. Dios es la fuente del bien. Santiago 1:17 dice que Él es la fuente de toda buena dádiva. Por lo tanto, Dios es el estándar que determina todo lo que es bueno y todo lo que es hermoso. Debido a ese atributo comunicable es que nosotros podemos saber qué es algo bueno, qué es algo bello, por la bondad de Dios. La bondad de Dios no es algo que Él posea, o sea, no podemos decir Dios tiene bondad. No podemos decir Dios está compuesto de bondad. No, Él mismo es la bondad. Dios no es la suma de atributos, diciendo, por ejemplo, que amor más bondad es igual a Dios. No, Él es la bondad en sí misma. La bondad no es algo emocional que Él sienta por alguien, o no es algo que Él tiene como accesorio. Es parte, es Él mismo, Él es la bondad. Él es el sumo bien. Si las creaciones pueden llegar a poseer cierto grado de virtud o de bondad, solo es posible gracias a su relación con el Creador. Porque el único bueno en esencia es Dios, el único perfecto en su ser es Dios, por lo tanto solo Él es bueno. La creación es bella, es hermosa y posee grandes virtudes y bondades, pero eso es consecuencia de ese atributo comunicable. O sea, la creación no tiene bondad en sí misma, es una bondad compuesta y recibida. Voy a citar al doctor Tomás de Aquino, abro comillas, dice: se atribuye a Dios el bien en cuanto todas las perfecciones deseadas dimanan de Él como primera causa. Cierro comillas. Eso significa que siendo la primera causa de todo, de Él necesariamente dimana, proviene todo lo deseable, lo agradable, lo bueno. Bien, entonces, hermanos, la bondad de Dios no tiene igual, y esto incluye a los ángeles, esto incluye a los santos. No hay nadie igual. Bien, sin embargo, es irónico que a muchas personas les fascina publicar su propia bondad. Proverbios 26, vamos para allá. Proverbios 26 dice: muchos hay que proclaman su propia bondad, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Las personas suelen hallar consuelo calificándose a sí mismas como buenas personas. La gente suele consolarse considerándose no tan malos en comparación con otros, o colocan las muchas cosas buenas que ellos ven en sí mismos en una balanza contra las pocas cosas malas que encuentran en sí mismos, y siempre hay cosas más buenas que malas en ellos, por lo tanto ellos son buenos. Esa es la manera como se evalúa a sí mismo el ser humano, y francamente el hombre no escatimaría en adaptar o rebajar a Dios a su nivel, a sus propios estándares, con tal de conservar su autoestima. Pues precisamente ahí la esencia, la máxima expresión de su orgullo. La mayor expresión del orgullo del hombre es asegurar ser bueno en sí mismo, aún sin Dios. Sin embargo, las Escrituras declaran que no hay nadie bueno, ni quien haga el bien sin nunca pecar. Anote ese pasaje, Primera de Reyes 8:46.
y leamos este otro, Romanos 3:12. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo arribita en el 10 decía: no hay justo ni aún uno. No hay otro bueno. Jesús mismo lo declaró ahorita. ¿Por qué me llamas bueno? O sea, ¿por qué pretendes ser bueno cuando solamente hay uno bueno? Dios. Eso es, hermano, lo que la Biblia declara. Que el ser humano no es bueno ni hace el bien. En resumen, ningún ser humano es capaz de abrazar o de vivir bajo la bondad por sí mismo. Esencialmente, el ser humano no es bueno. En sus acciones, por lo tanto, tampoco. ¿Cómo alguien que no es bueno puede hacer cosas buenas? ¿Cómo un árbol malo puede dar buenos frutos? No se puede. ¿Cómo puede alguien que no es digno de calificarse como bueno afirmar que hace buenas obras? Pues la única manera de que insista en su idea es que ese bueno sea basado en su propio estándar, en su propia medida, en su propia imaginación. Claro, ahorita que vimos, el ser humano se considera bueno a sí mismo, en su estándar, en su balanza. Por lo tanto, va a considerar que sus obras son buenas. O sea, hay muchas personas que hacen cosas buenas aún sin conocer a Cristo. Sin embargo, esas cosas son buenas en relación con otras personas. O sea, a los ojos del hombre, el hombre hace cosas buenas. Pero a los ojos de Dios, no hay quien haga nada bueno, ni aún uno. Y yo me pregunto, ¿el juicio o la evaluación de quién nos importa en cuanto al juicio? ¿De Dios o del hombre? En el lugar del juicio, en el trono, en el tribunal, no tendremos testigos a favor, pero sí muchísimos en contra. Y entre los testigos a favor, o es Cristo o es nadie, porque hasta las mismas conciencias se pondrán entre los acusadores. Entonces, hermanos, leamos Filipenses 4:8, un pasaje también muy puntual. Filipenses 4:8. El apóstol Pablo allá le habla a la iglesia y le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto piensen. ¿Sí? Únicamente por medio de la revelación especial de Dios, de las Escrituras, porque ellas son el fiel reflejo de su carácter. Únicamente por medio de esta revelación es que podemos discernir y saber qué es lo verdaderamente bueno, y no basados en nuestras propias imaginaciones. A través de estos principios eternos que están acá escritos, es que podemos identificar lo que es verdaderamente moral, lo que es verdaderamente ético, y a la vez podemos encontrar la contraparte. Es decir, por medio de la palabra también podemos discernir lo que es malo, lo que es inmoral y lo que es antiético. Entonces dice el apóstol: en todo lo bueno, todo lo que tenga buen nombre, todo lo amable, todo lo digno, piensen en eso. Piensen en eso. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno, lo amable? No es la cultura, ni siquiera lo que enseñaron nuestros padres, lo que lo determina es las Escrituras. ¿Bien? Entonces, hermanos, establecimos: solamente Dios es bueno y el ser humano no lo es. Si podemos contemplar belleza, bondad o virtud en la creación o en las personas, en cierta medida es porque Dios comunica algo de esa bondad a la creación. Sin embargo, a causa del pecado, el hombre no puede ser bueno en sí mismo, ni tampoco puede hacer nada verdaderamente bueno.
Segundo punto, dos formas de bondad divina. Entonces, acabamos de establecer que Dios es bueno, solamente Él, esencialmente, pero que Él comunica parte de esa bondad, por así decirlo. Eso significa que la bondad de Dios se extiende a todas las criaturas. Podríamos decir que la bondad de Dios es un atributo universal. Todos los hombres gozan de ella, incluyendo los impíos e indiferentes a esa bondad. Mateo 5:45 nos dice que el sol sale y alumbra tanto a justos como a injustos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Sí? Salmo 145:9. Él muestra su bondad sobre todos, dice el pasaje. Salmo 145:7. De hecho nos dice que todas las naciones un día proclamarán las bondades del Señor. Algo que en esta mañana también se está cumpliendo. Esos extranjeros que estamos acá reunidos, no teníamos arte ni parte ni el pueblo de Israel. Aquí estamos proclamando la bondad del Señor. Entonces, hermanos, aunque la bondad de Dios es universal, la vemos en toda la creación, hasta el último y pequeño rincón, la Biblia enseña que hay una bondad especial. Entonces, hay dos formas de bondad. Una que es universal, general, y hay otra forma de bondad que es especial. Una forma de bondad que está basada en la sola gracia de Dios. Pues bien, ese tipo de bondad especial, la Biblia dice que está reservada exclusivamente para los que son parte del pueblo de Dios. Miremos varios textos. Salmo 31:19. En otras palabras, hermanos, si hay quienes puedan testificar de cuán bueno es Dios, somos sus hijos. Salmo 31:19 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Delante de toda la humanidad, Dios ha reservado su bondad solamente para los que esperan en Él, y no todos los hijos de los hombres esperan en Él, ni le temen. Ahí mismo, 73:1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Pero ¿quién es Israel, hermanos? ¿Los que tengan sangre o acta de nacimiento? No, dice: los de limpio corazón. Bien. Entonces, Dios es bueno sobre toda la creación, hasta con los animales. Pero hay una bondad especial que está reservada para los que le temen, los que esperan en Él, los de limpio corazón. Anota ese pasaje, Lamentaciones 3:38. En ese pasaje se establece una verdad que tenemos que aprender a conciliarla con la bondad de Dios. El hecho de que Dios sea bueno no significa que no haya calamidades o circunstancias difíciles que Dios mismo haya decretado. Dios es bueno en esencia y todos sus actos son indudablemente buenos, aún en medio de la tribulación y el dolor. Enfocándonos un poco más, hermanos, en ese tema de la bondad especial, hay varios casos, voy a mencionarles algunos. Por ejemplo, anote este, Nehemías 9:25. En este pasaje se nos dice que Israel gozó de la gran bondad de Dios. Nehemías 9:25. Y gozó de esa bondad especialmente cuando estuvo en la tierra prometida.
Otro ejemplo, Salmo 25:7. Vemos a David orando al Señor y apelando a su bondad como base para ser escuchado. O sea, podemos orar a Dios porque basado en su bondad Él nos oye. O sea, Él no tiene ninguna obligación de escucharnos, pero por el simple hecho de ser bueno nos presta oído. Segunda de Crónicas 6:41. En ese pasaje Salomón está orando para que los ministros del templo se regocijaran en la bondad de Dios. Y hay otros textos también, segunda de Crónicas 30:18 y segunda de Tesalonicenses 1:11. En fin, hay propósitos de bondad que Dios ha reservado para su pueblo, y esos pasajes son más ejemplos de esta realidad. Todas estas escenas, hermanos, las que mencioné y las otras tantas que me faltan por cuestión de tiempo, son un fiel recordatorio de que el Señor es bueno, pero que muestra su bondad de manera especial a sus hijos. Es cierto. ¿Cuántos no hemos pensado esto? Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuántas veces no nos hemos percatado de esto? Cuando aparece la desesperanza, el infortunio, la desgracia, la infelicidad, en fin, la bondad de Dios se convierte en un ingrediente imprescindible para que la esperanza resurja. Si yo no viera, o mejor dicho, si yo no creyera que voy a ver la bondad de Dios en mi vida, habría desmayado, habría dado lugar a la depresión, al pensamientos suicidas, daría lugar a la derrota. Pero como confío que todavía veré la bondad de Dios, entonces es un consuelo, un aliciente. Y noten esto, el salmista se está consolando no en cuántas cosas buenas ha hecho él, ni en lo bueno que él se siente, sino en lo bueno que es Dios. Y esa es la esperanza de él. De su bondad recibimos provisión cuando estamos en escasez. Salmo 68:10. El pobre recibe provisión por la bondad del Señor, porque Él es bueno. Hay necesidad, cunde la obligación, la deuda, el crédito, y no quiero quedar mal, pero no tengo manera de solventar. De repente Dios es bueno y nos concede una provisión. ¿Cuántos no hemos vivido eso, hermanos? Esdras 7:9. El Señor por su bondad nos cuida en momentos críticos, cuando estamos absolutamente solos, en peligros, en desgracia, en enfermedad, en accidentes, en amenazas. Donde usted quiere imaginarse, hermano, en el momento crítico, ahí el Señor está, porque Él es bueno. Nahum 1:7. Por su bondad, el Señor es fortaleza en el día de la angustia. Cuando nos desanimamos, cuando la ansiedad toca la puerta, cuando, en fin, la aflicción, la bondad de Dios es un castillo, una fortaleza. Salmo 86:5. La bondad de Dios es perdón cuando pecamos.
nos garantiza que nos perdona cuando le fallamos. Por su bondad, Él perdona al pecador. A sus hijos cuando pecan, y avergonzados sin alzar la cabeza, dicen: sé propicio a mí, pecador. El Señor es bueno, el Señor justifica. Salmo 25, 8. El Señor es bueno, y por ser bueno con nosotros, nos guía cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué decisión tomar, o cuando Dios quiere decirnos: ese no es el camino que ha de tomar, tome este. La bondad de Dios nos llama y nos dice: este es el camino, vaya por él. Y etcétera, hermanos. Todo eso son evidencias de la bondad especial. Y es una bondad de la que gozan los hijos de Dios. ¿No alimenta Dios acaso a pobres que no le creen o no conocen su palabra? Sí, por su bondad universal. Pero hay una bondad especial que dice: no veo a justo desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan. Eso nos enseña, hermanos, a que nunca debemos dar lugar a la envidia cuando Dios dé esa bondad a otros. La envidia es cuando empiezo a sentir o a compararme, a ver como si Dios hubiera sido más bueno con él que conmigo. En otras palabras, estoy siendo grosero, ingrato, con cuán bueno Él ha sido conmigo. Yo debo no ver, bueno, sí, veo cómo Dios es bueno con otros para unirme a la alegría de Él. Pero no debo ver la alegría de otro, la bondad es en otro, para yo autocompadecerme y decir: ay, es que Dios es bueno, pero parece con todo menos conmigo. Hermanos, de ninguna manera. Mateo 20:15, anota el pasaje. ¿Se acuerdan de una parábola que el Señor había dicho que iba a pagarle a algunos jornaleros un monto? Y algunos llegaron a la mañana, otros llegaron al mediodía, otros llegaron a la tarde, otros llegaron casi al anochecer. Y cuando llegó el momento del pago, a todos se les pagó lo mismo. Y los que llegaron desde temprano dijeron: pero no es justo, nosotros estuvimos bajo el sol y trabajamos más duro que esos que acabaron de llegar. Y le dice el Señor: ¿ustedes tienen envidia de que yo sea bueno? ¿Acaso no quedamos que le íbamos a pagar esto? ¿Acordamos este precio? ¿O tienen envidia de que yo soy bueno? No, hermanos. A algunos les ha costado más cosas que a otros obtener las bondades que tienen, y a otros aparentemente no. Pero siempre Dios es bueno. Nunca demos lugar a la envidia. Por el contrario, anote el pasaje, Salmo 34:8. La bondad de Dios es tan rica que el pasaje ese nos dice que la bondad de Dios se degusta, como cuando uno prueba un plato o una bebida exquisita, deliciosa. La bondad de Dios se degusta. Degustémosla. Cada uno el Señor nos la ha extendido, y si usted es hijo, con mayor razón. Por lo tanto, hermanos, no cometamos otro error: no solamente dar lugar a la envidia, sino también no darla por sentado, no asumir la bondad como sabiendo, o como mejor dicho, aprovechándonos que como Dios es bueno, entonces empiezo a vivir de manera impía, de manera deshonesta, de manera desgraciada, de manera envidiosa, dañina contra otros. Oseas 3:5 nos dice que la bondad de Dios se debe temer. Y esas son de las paradojas de las Escrituras. ¿Cómo una bondad tan dulce puede ser temida? Claro, debe ser temida, porque yo no puedo darla por hecho. Sí, el Señor es bueno, siempre. Pero con el pecador, en algún momento Él afilará su espada, como dice el Salmo 7, y traerá juicio.
Y la bondad de Dios no es anulada por la justicia, porque si Él es Dios bueno, aún su justicia también es buena. Romanos 11:22 nos dice que ese fue el error de Israel, asumir la bondad. Y nos dice, ten cuidado, porque así como fue desgajado la rama que era original, ¿sí? Dios es bueno, sí, pero también podemos llegar a ser, en cierta medida, disciplinados si no valoramos esta bondad. Bueno, hermanos, en ese segundo punto de las dos formas de bondad, lo que vimos fue la bondad de Dios, que es universal, ¿sí? Es una bondad que el Señor da a todas las creaciones. Sin embargo, hay una bondad que es especial y que se derrama generosamente sobre sus hijos, los que le temen, le esperan, le buscan. ¿Bien? Eso vimos en ese segundo punto. Tercer punto, las dos máximas dádivas. Y con ese punto terminamos. Dios es bueno. Y cuando decimos eso, estamos incluyendo a cada una de las personas de la deidad. El Padre es bueno, el Hijo es bueno y el Espíritu Santo es bueno. Pero ¿saben? Estamos viendo que la bondad de Dios se refleja en la creación, en la belleza, en la hermosura, en las virtudes. Sí. Pero hay dos cosas máximas que Dios ha dado como máximas expresiones de la bondad. ¿Qué puede ser más grande que Dios dé que Él mismo? Él es tan bueno, Él es el sumo bien, que lo mejor que puede darnos es a Él mismo. La máxima cosa que Dios ha dado al hombre es a sí mismo, porque Él es bueno. Él es el bien por excelencia. Por eso nos ha dado, mejor dicho, dos máximas dádivas. Primera, a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Bondad. Incluso mejor que toda provisión, auxilio, ayuda que experimentemos en nuestras vidas, la salud, los colores, la belleza, el arte, las ciencias, todas las distintas expresiones de la bondad de Dios que existan, no se comparan al Hijo. Jesucristo es la bondad de Dios hecha carne. La bondad tangible, palpable, podemos verla, contemplarla, sentirla. Anote el pasaje Tito 3:4. Así que volvemos al tema de las formas. Hay una bondad universal que todos gozan, todos. Pero la bondad especial está en Cristo. Porque Cristo es precisamente esa bondad especial. Fuera de Él no hay conocimiento ni goce de la divina bondad especial. Y esa es la esencia del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Buenas. Es decir, hasta el mismo Evangelio se basa en la bondad de Dios. Alguien una vez preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él se respondió a sí mismo y otras personas, y nosotros ahorita íbamos a responder. No es algo, es alguien. El Dios bueno. El Dios bueno. Eso fue lo que salió de Nazaret. El sumo bien, el bien por excelencia, encarnado. El buen pastor,
el hombre perfecto en buenas obras. Ese es Cristo Jesús. Leamos Isaías 61:1. Como sabemos, esas palabras se cumplen en Cristo. Dice: el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, Yahvé, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados su corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé. Amén. Ese es el Evangelio. Cuando evangelizamos, como le pedimos al Señor que nos permita hacer esta tarde, es lo que vamos a hacer. Decirle al prisionero, decirle al quebrantado, decirle al pobre: el Señor es bueno. Puede ser libre. Hay una bondad especial que está a la merced de las personas. Les presentamos a estas personas el buen pastor, a Cristo Jesús. Notemos algo, hermanos, es impresionante. Había un abismo de separación entre Dios y nosotros, porque ya establecimos, si Dios es bueno, el hombre no es bueno, ni moral, ni esencial, ni en obras. Y ese era el abismo que había. Un Dios bueno y santo no puede estar en comunión con el pecador. No puede, porque su santidad lo fulminaría. Pero Dios resolvió ese problema, no rebajando su naturaleza buena, no rebajando el carácter de sus leyes. Él resolvió el problema proveyendo un mediador que satisfaciera el estándar de bondad. Se hizo hombre y fue el único hombre verdaderamente bueno. En Cristo el estándar se cumple. Por lo tanto, ni la tierra prometida, ni el templo, ni ninguna de las glorias del antiguo pacto son el reflejo fiel de la bondad de Dios. Eran sombras. Tampoco son fiel reflejo de la bondad de Dios las virtudes humanas, el arte, la ciencia, la belleza. Son sombras. Solo Cristo, el Verbo de Dios hecho hombre, es la bondad de Dios. Efesios 2:7. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Rico, rico, abundantemente rico en Cristo Jesús. Primera máxima dádiva, su Hijo. Segunda máxima dádiva. Vamos a Lucas 18:18. Si nosotros en ese momento o en cualquier instante de la vida oráramos, ¿ustedes qué piensan que sería la mejor cosa que Dios nos podría dar en respuesta a la oración? Lucas 18:18. No, la cita está equivocada, me disculpo. Mateo, anoten esa cita, Mateo 7:11.
Bueno, hay un pasaje que en ese momento que dice que si nosotros siendo malos le podemos dar buenas dádivas, este es el Evangelio de Lucas, buenas dádivas a nuestros hijos, con mayor razón el Señor nos dará algo bueno por excelencia. ¿Lucas qué? No es que el pasaje dice lo que estoy diciendo de que lo que se pide, o sea que el Señor es mejor que nuestros mejores padres, pero hay un pasaje en Lucas. Hermano, también en Romanos 8:29 dice que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cuánto más nos dará lo que le pidamos a Él? El paralelo de Mateo 11:13, Lucas 11:13. Sí, muchas gracias. Dice, si ustedes siendo malos, ahí pues queda muy claramente establecido, ¿no?, la condición. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo. Es que quería que ustedes lo leyeran por sí mismos. El Espíritu Santo a los que se lo pidan. La otra máxima dádiva que Dios da es el Espíritu Santo, o sea, Él mismo, hermano, Dios. El Espíritu Santo. La Biblia dice, anota el pasaje, por ejemplo, en Nehemías 9:20, que el Espíritu Santo es bueno. De hecho, es gracias al Espíritu Santo que los hijos de Dios contamos con bondad. Gálatas 5:22 dice que en el fruto del Espíritu hay uno de ellos que se llama bondad. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, podemos dar fruto de bondad. Sin el Espíritu Santo, esa comunicación del atributo de la bondad no sería posible. Amén. Entonces, hermanos, he aquí el Dios bueno, el máximo bien, la bondad por esencia. Siendo el Hijo la mayor de todas las evidencias de esa bondad, y el Espíritu Santo también. Y no creemos en que haya tres buenos, sino un solo bueno. Amén. Oremos.